Víctor Andrés García Belaúnde, él ha sido congresista de la República por Acción Popular, nos acompaña. Y Víctor Andrés, quería agradecerle que esté aquí con nosotros en los estudios, pero compartir con nuestros televidentes y también con usted para comentar este último comunicado que ha hecho de conocimiento público el Congreso de la República con papel membretado y todo, y la firma del oficial mayor. ¿Qué es lo que dice? Restricciones de ingreso al Palacio Legislativo el jueves 17 de noviembre de 2022. Esto quiere decir mañana. Número 1, el ingreso por la puerta principal se encontrará destinado únicamente para los congresistas. 2, el personal y funcionarios del servicio y la organización parlamentaria tendrán que hacer su ingreso por la puerta del Jirón Andahuaylas. 3, se suspenden las visitas guiadas y se restringe el ingreso de visitantes. 4, se restringe el ingreso vehicular al frontis y al perímetro de Palacio Legislativo. Vamos con las otras restricciones que continúan. 1, 2, 3, 4. No, eso era todo. Y bueno, agradecemos su comprensión. Les decía yo, firma José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Esto tiene que ver, Víctor Andrés, muy buenas noches de nuevo, con la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros asista el día de mañana, como había adelantado, a hacer una cuestión de confianza ante el Pleno. No lo sé, pero parecería que están pensando que el primer ministro puede llegar y patear puertas y entrar al hemiciclo de la fuerza, ¿no? Como fue lo que hizo Salvador de Solar por orden estricta del señor Vizcarra, ¿no? En sí, yo creo que están preveyendo un poco eso, ¿no? Ese tipo de interrupción casi violenta, irracional, que se produjo el 29 la situación con Salvador del Solar. Exactamente. Con Salvador del Solar, que hubo mucha gente, que entraron muchos asesores, que entró, en fin, una serie de asistentes y que irrumpieron en el hemiciclo sin haber sido invitados a entrar, ¿no? Podemos preguntarnos, si lo hacíamos incluso durante 24 horas, el ingreso para los congresistas es por la puerta principal, pero el primer ministro, los ministros también pueden concurrir al Congreso. Sí. ¿Esto no es una medida que va en contra de la norma? No hay norma sobre eso en realidad, ¿no? Es el criterio del oficial mayor o de la mesa directiva, ¿no? Pero no lo sé, no. Es que normalmente cuando... Pero el Congreso puede, perdóname la interrupción, impedirle el ingreso al presidente del Consejo de Ministros. No. Fuentes de Palacio nos están informando que todo está previsto, todo parece estar ya organizado para que mañana Aníbal Torres vaya al Congreso acompañado por su gabinete. Sí, tendrán que entrar por la puerta principal. Yo creo que sí. ¿No se les puede impedir el ingreso? No creo, no. En cualquier caso, creo que debería ¿cómo calificaría usted una acción de esta naturaleza? Poco cortés, en todo caso, poco cortés, ¿no? Solamente poco cortés. Pero tienen que ir a una sala especial, que es sala de embajadores, y por lo tanto la sala de embajadores está muy pegada a la puerta principal. Lo lógico es que ingresen por la puerta principal, siempre lo han hecho, no tendrían por qué ir por otra puerta, a pesar de que en teoría las dos puertas son importantes, pero una funge como principal. ¿Pero se le puede impedir el ingreso al hemiciclo al presidente del Consejo de Ministros? Lo cortés es invitarlo para que ingrese. Lo cortés es que el presidente del Consejo de Ministros esté en una sala. Pero recordemos, cuando Salvador del Solar irrumpe en el hemiciclo, cuando él ingresa, pero lo hace en base precisamente a lo que decía la norma. La norma permitía que el presidente del Consejo concurra a las sesiones del Pleno. Sí. Por lo tanto, no sería esto Sí, pero hay protocolos, ¿no? No, sí. Está bien. Hay protocolos, lo que manda la buena educación también. Pero digo, legalmente, normativamente, constitucionalmente, si cabe el término, ¿el Congreso puede decirle a Aníbal Torres, no puedes ingresar al hemiciclo? No, lo que puede decirle es, espere usted en la sala de embajadores que lo vamos a llamar. Y en algún momento de la sesión, se detiene la sesión para invitar al primer ministro para que ingrese. Eso es lo que se debía hacer. Eso no se hizo con Salvador del Solar y se metió, y tampoco se hizo con el gabinete de Jorge del Castillo, hay que recordar, en pleno alanismo y con mayoría prista o casi mayoría en el hemiciclo, inclusive el señor Castillo con todo su gabinete ingresó, y también el presidente del Congreso, en ese momento compañero del partido, le dijo, oiga, retírese usted y vuelva a ingresar después. Eso
son protocolos que hay que hacer. Si te invitan a tu casa, esperas en la antesala y hasta que te hagan pasar a la sala principal. Es lógico que así sea. Eso quiere decir que, de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, Aníbal Torres sí ingresaría al hemiciclo, al Pleno, Sí, a participar del Pleno, en el no, momento en que le avisen, por supuesto. exactamente, pero no zamparse, no meterse en cualquier momento. Si, oye, usted espérate en la sala de No embajadores. irrumpir. Exactamente. No irrumpir, Así es. sino asistir y porque la sesión tiene pasar. sus bemoles, cada sesión tiene sus bemoles y cada sesión tiene debates, tiene orden de oradores, etcétera, tiene una serie de tamices. La claro. agenda del Entonces, día. tienen que parar la sesión e invitar al presidente del Congreso a que pueda ingresar. ¿Qué pasa si mañana el Premier presenta una cuestión de confianza, hace cuestión de confianza? Pero no ha presentado nada, porque el proyecto de ley que él quiere presentar o él pretende presentar es un proyecto de ley que ha presentado en abril pasado, que ya tengo entendido que la semana pasada ha sido archivado tardíamente, ¿no? Ha sido archivado antes. Pero en fin, ya fue. Entonces, ¿cuestión de confianza sobre qué? ¿Sobre qué documento si no hay ninguno? Porque el señor del Solar, hay que recordar que se presentó con un documento que presentó a las 9 o 10 de la mañana y él se presentó a las 11. O sea, estaba en la mesa de partes, por lo menos. Acá no hay nada en la mesa de partes que yo sepa. Pero, ¿es mandatorio para el claro, Premier es que, entregar un documento sí, antes claro, señalando los motivos si por los cuales hará cuestión de confianza? Primero que la cuestión de confianza es una práctica nueva, digamos, pero aún así, a pesar que es nueva, lo que se estila es pedir una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley, sobre un documento, pero si no hay documento, ¿cómo se pronuncia? No, Correcto, no, es que yo lo voy a presentar mañana o más tarde. No, si pide la palabra, le dan el uso de la palabra y él hace cuestión de confianza por alguna ley que considere es parte de una política pública que le compete al Ejecutivo. ¿Se tendría que votar mañana mismo esa? No. ¿Esa ley? En ese caso, el presidente del Congreso lo que puede hacer es levantar la sesión, como debió hacer Pedro Lachey en su momento, levantar la sesión, citarla para el día siguiente o subsiguiente y revisar si es que hay un proyecto y con la Junta de Portavoces ver el mecanismo que se puede adoptar para aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Correcto, pero a ver, ¿esto no agudiza más la crisis? Sobre todo un comunicado de esta naturaleza que prácticamente dice, bueno, ojo, estamos tendiendo un cerco alrededor del Parlamento y haciendo una serie de disposiciones, ni siquiera la prensa está incluida, dice, se suspenden las visitas guiadas y se restringe el ingreso de visitantes. ¿Debemos interpretar que los periodistas no podrán ingresar? No. Yo creo que no conozco la redacción, he escuchado solamente, una cosa es escuchar a veces y una cosa es leer, a veces cuando uno lee entiende mejor, ¿no? O entiende otras cosas más, o ve la entre líneas, ¿no? Bueno, yo creo que lo normal es que cuando hay sesiones del Pleno no haya visitas, no haya guías, visitas guiadas, guiadas o sin guiar. ¿Qué pasa si mañana Aníbal Torres ingresa al Congreso, le dice quiero hacer cuestión de confianza o quiero dirigirme al hemiciclo simplemente, lo invitan a pasar al hemiciclo y él dice hago cuestión de confianza porque no se aprueba hasta ahora y quiero que se vote de inmediato una norma para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo? ¿Lo puede hacer o no? ¿Está facultado para hacerlo tendría o no? que presentar el proyecto sobre qué cuestión. Pero el proyecto ya está presentado. Y lo que dice el Ejecutivo, es que en el Congreso hay una serie de proyectos de ley que han sido remitidos, pero que todavía no han sido agendados para su aprobación. Bueno, no sé qué proyecto se trata, pero el proyecto a lo que hace alusión, Por ejemplo, o hizo alusión Aníbal Torres, era sobre el proyecto de que modificó o precisó la cuestión de confianza. Ese proyecto, el Ejecutivo lo presentó en abril, y el Congreso lo ha archivado hace una semana. Podría decir... O sea, no puede presentar un proyecto de confianza de algo que no existe, perdón, algo que ya se archivó, salvo que lo vuelva a presentar, porque finalmente no hay límite para presentar proyectos de leyes. Pero eso está en el entendimiento de los congresistas. El Ejecutivo no siempre coincide con lo que piensa el Congreso. ¿Y esto puede terminar nuevamente en el TC? No creo que pueda terminar. Yo creo que... ¿O puede terminar nuevamente en que el gabinete, si no se agenda y si no se vota esa cuestión de confianza, que eventualmente siempre puede presentar mañana, podría apelar nuevamente a la denegación fáctica? Bueno,
como lo hizo en su momento este gobierno es capaz de el todo. gobierno de Martín Vizcarra. Este gobierno es capaz de todo. Por eso le hago la pregunta. Ese gobierno es capaz de todo, puede hacer muchas cosas, puede ir mañana con el proyecto en la mano, acá lo presento y hago cuestión de confianza, pero ¿cómo hacer cuestión de confianza un proyecto que presentas en ese Ahora, momento? ¿qué hay detrás de todo lo que está lo mínimo ocurriendo? es que estén, para discutir un proyecto, para aceptar un proyecto o rechazarlo, tiene que estar repartido por lo menos a los 130 congresistas. Pero un proyecto que presentas en ese momento y lo llevas a la mano, nadie lo conoce. Entonces, ¿cómo vas a dar una conferencia de conferencia si no conoces un proyecto? Ahora, este gobierno puede hacer lo que quiera, este gobierno tiene licencia para matar. Bien, entonces, en base a lo que ha ocurrido y a lo que viene ocurriendo y a todos los recursos que se han presentado ante el TC y ante esta crisis que cada día se agudiza, incluso ante el anuncio del presidente que dijo daremos una respuesta contundente, y esta podría ser la respuesta contundente, es que surge la pregunta, ¿esto tiene que ver con la llegada de la misión de la OEA el próximo domingo? Yo creo que están haciendo los previos, ¿no? ¿Y qué significan los previos? Los previos, este tipo de actitudes para demostrarle a la misión que llega, demostrarle pues que acá hay una oposición muy dura que quiere vacarlo, ¿no? ¿Y qué debería hacer el Congreso? Bueno, sencillamente no hacerle el juego al gobierno, no hacerle el juego al gobierno y tener una buena participación en la misión, porque tengo entendido que van a ir los voceros no siempre representan a los partidos. En el caso de Acción Popular, por ejemplo, el vocero es uno de los niños que está cuestionado y no representa al partido. Entonces, ¿qué cosa puede decir el vocero ante la OEA? Que vaya el secretario general del partido, que vayan las autoridades del partido. Cuidado que los congresistas son a veces invitados por los partidos. Entonces, lo que debe hacer la OEA, si cree en la democracia, es invitar a los dirigentes de los partidos. También si quiere a los miembros de las bancadas, pero básicamente al partido que los ha puesto ahí. A propósito del tema de la OEA, vamos a enlazarnos y vamos a invitar a que se una a esta conversación al ex vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco, de Vivanco. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Respecto a esta agenda que se ha publicado, la OEA ha dicho que es una agenda falsa. Sin embargo, ha circulado una agenda donde se plantean reuniones con los tres poderes del Estado, pero no se incluye a la Fiscalía, y esto ha sido motivo de crítica. Muy buenas noches de nuevo y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado. Sí, he visto todos esos antecedentes. Primero, una agenda muy pormenorizada, que estimaron, entiendo, peligrosa porque no solamente iba a dar iba a anticipar todos los desplazamientos de la misión, sino que además iba a dar lugar a grandes expectativas y persecuciones de la prensa, ¿no? Entonces, han suplantado esto, y han emitido en la OEA una nota de prensa que es mucho más general, y de la cual de ninguna manera se excluye a ninguna institución del Estado, y menos aún a la Fiscalía, como es obvio, ¿no? Claro, que está a cargo además de la investigación, que el día de hoy además por lo menos ha recibido el primer visto bueno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta misión de la OEA que llega el domingo, entonces, ¿con quiénes se tendría que reunir sí o sí para decir que es una misión que ha cumplido, digamos, con lo que manda la norma y la práctica en este tipo de eventos? Bueno, pues es anunciado ya que se va a reunir evidentemente con el Ejecutivo, con el Legislativo, con la Fiscalía de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, las instituciones más representativas de la democracia peruana. No podía ser de otra manera. Cuando se habla de legislativo, embajador, la pregunta es, ¿se va a reunir con los voceros de las bancadas? ¿Puede recibir en el hotel, que es información que estaba circulando también, podría recibir a cualquier congresista que quiera simplemente acercarse y que pueda encontrar un momento para dar su punto de vista? ¿O hay un protocolo en el manejo de las opiniones dentro del Ejecutivo o el recojo de testimonios en el Ejecutivo, tomando en cuenta que hay 130 parlamentarios y que la mesa directiva no representa a todas las bancadas? Y que hay 2 días de reuniones. O sea que de poder podría, pero el tiempo no daría. Ciertamente van a tener que hacer una economía del tiempo del que disponen, muy rigurosa, para que tengan la oportunidad de compulsar
lo que es el funcionamiento de la democracia y la institucionalidad en el Perú, que es el objetivo fundamental de la misión. Bien, ¿cómo analiza usted lo que está ocurriendo en el país? ¿Usted coincide con Víctor Andrés García Belaúnde en que aquí el Ejecutivo está dando pasos que puedan generar las condiciones para una misión y unas conclusiones de esa misión favorables al gobierno del presidente Castillo? Yo lo que creo es, y lo que he escrito, es que esta misión ha sido solicitada por el gobierno en una carta del presidente de la República y en la participación del canciller colateralmente, pero me parece que ha sido una movida que les va a salir muy mal, ¿no? El tiro les va a salir por las culatas, porque lo que van a comprobar, me parece a mí, es cómo funciona la institucionalidad en el Perú y hasta qué punto el elemento perturbador de ese funcionamiento es el Poder Ejecutivo, es la Presidencia de la República, el entorno presidencial e inclusive familiar. Entonces, los representantes de los miembros del Consejo Permanente de la OEA que vienen, según he podido ver en sus trayectorias, son personas de excelente formación. Me ha complacido mucho ver que el vocero de la misión va a ser Eladio Loaizaga, un ex canciller paraguayo, un diplomático político de amplísima trayectoria, ha sido canciller durante 5 años en su país y tiene una experiencia enorme. Es el representante de la Secretaría General de la OEA. De acuerdo. Y ciertamente a mí me inspira mucho más confianza que el secretario general de la OEA, ¿no? Muy bien, le agradezco su participación en el programa. Muy amable y gracias. Con todo gusto, man. Gracias. Regresamos aquí a los estudios. Se ha sumado el congresista Diego Bazán. Diego Bazán forma parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y bueno, viene recién de esta reunión de la subcomisión en la que se aprueba la denuncia formulada por la Fiscalía. Para ser precisos, es el informe técnico, ¿correcto, congresista? Correcto, Mávila, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Andrés, un gusto estar con ustedes. Precisamente eso hay que entender, que lo que se ha aprobado hoy es el inicio del procedimiento nada más. ¿Y qué significado tiene y qué consecuencias inmediatas en la situación del presidente? Bueno, hemos valorado inmediatamente que el presidente es un alto funcionario del Estado, quien se está acusando, quien presenta la denuncia es una persona que tiene legitimidad, es la señora fiscal de la Nación, y que obviamente se tienen que valorar las acusaciones que se están haciendo. Este proceso es bastante largo, no va a ser un proceso rápido, teniendo en cuenta la cantidad y el número de hojas que es este expediente, y que desde acá se tiene que nombrar un congresista ponente. Esto es importante porque hemos visto apertura incluso de algunos congresistas que pensábamos no iban a apoyar el inicio de este procedimiento. Ahora se va a nombrar el congresista ponente, luego se convocará para tener las pruebas y hechos, se convocarán a los testigos, a la defensa también en su momento, y luego se elaborará el informe final como se ha hecho con la otra acusación de traición a la patria. Aprobado este informe técnico y en el supuesto de que el día de mañana el señor Aníbal Torres, como ha trascendido, concurra a Palacio Legislativo, concurra al Congreso y en el Congreso haya problemas para permitirle el ingreso y su participación en el Pleno, ¿qué puede pasar cuando llegue la misión de la OEA? Yo creo que no tendría por qué haber problemas para permitir su ingreso. A pesar del comunicado que hemos leído ahora. Yo creo que no debió darse, no tomarse esas acciones. Yo no le tengo miedo al Premier, yo incluso voy y lo recibo si quiere. Yo no le tengo miedo al tema de confianza. ¿Tiene usted información de que va a ir? ¿La confirmación de que irá? No tengo la confirmación, yo espero que vaya mañana. No se le va a poner ninguna traba en el Congreso de la República. Creo que está buscando el señor la sin razón, porque va a insistir. Mañana lo que él pide, el tema de confianza, que tengo entendido, se va a plantear es por algunos temas o pedidos económicos que él hace, que podrían tener su razón. Sin embargo, el hecho es que él está desesperado y que intenta ser el defensor del Ejecutivo. Ya no va a ser por la ley que se había anunciado, sería en primer lugar. Entonces ahora se hará cuestión de confianza por otros temas. Por otros, y se seguirá haciendo cuestiones de confianza en las próximas semanas. ¿Y cree usted que esto lo que anticipa es un intento del Ejecutivo de empezar a
tender el camino, la alfombra para el cierre del Congreso? Intenta meter temor, lógico, a los congresistas. Yo particularmente no le tengo miedo a ninguna cuestión de confianza, y que la haga las veces que el señor crea conveniente. Sí le pido celeridad a las comisiones, en que revisen los temas del Ejecutivo y que archive lo que tenga que archivar y que procese lo que tenga que procesar finalmente, y no darle herramientas al señor Aníbal Torres para que venga sin sustento a querer hacer cuestión de confianza por cualquier tipo de cosas. Muy bien, que está Víctor Andrés García Belaúnde también con nosotros, está ya Diego Bazán. A los dos quería aprovechar de contarle al público lo que ha ocurrido también con el señor Alejandro Sánchez Sánchez, que ha reaparecido el día de hoy, uno de los integrantes de la organización criminal, siempre bajo la hipótesis fiscal. Se ha solicitado disponer informe respecto al pedido de prisión preventiva del señor Alejandro Sánchez Sánchez, quien no se encuentra registrado en el sistema digital de requisitorias de la PNP, pero al mismo tiempo el Poder Judicial ya ordenó 30 meses de prisión preventiva para él y ha reaparecido. Tenemos las declaraciones de Alejandro Sánchez Sánchez y comentamos con nuestros invitados aquí en estudios. Señor juez, yo decidí no entregarme a la fiscalía porque no he cometido ningún delito, sinceramente. Es natural autoprotegernos. No hay instinto más humano que es obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón, señor juez. A ver, comentario primero de Víctor Andrés García Bueno, Belaúnde. si no ha cometido ningún delito, ¿por qué se esconde? Es una cosa elemental. Si no ha robado una cartera, ¿por qué corre? ¿Complica la situación del presidente? Por supuesto que sí. Porque ya hay una orden de prisión preventiva y bueno, el señor nuevamente, como ocurrió en el caso de Pacheco, el presidente debe sentir pasos muy cerca, porque todo su entorno está siendo investigado y está siendo detenido y está siendo acusado. O sea que yo creo que eso sí, eso es grave, muy grave, porque es una persona de confianza que le había dado su vivienda al presidente para que ahí inclusive viva allí en determinado momento. Alejandro Sánchez Sánchez, para algún televidente que no lo recuerde, es el dueño de la casa de Zarratea, y precisamente Diego Bazán es el que le había solicitado información al ministro del Interior sobre si había o no algún tipo de pedido o de búsqueda, o si aparecía siquiera Alejandro Sánchez Sánchez en el sistema digital de las requisitorias de la policía, ¿correcto? Ese documento. Sí, correcto. Nosotros le solicitamos información en su momento debido a la preocupación que se tenía, precisamente porque aparecía en algún momento también fallecido, ¿no? Y queríamos saber, obviamente, si se podían vulnerar los sistemas, por ejemplo, de migración ante este caso. ¿Y la respuesta cuál fue? Le doy el documento para que usted mismo la comente. Bueno, ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué respondió? Fue realmente, nos paseó el señor ministro dando una respuesta. No tenían una respuesta clara, responsabilizaban al SINADEF de la situación y decían que no tenía que ver nada con migraciones, pero realmente no hemos llegado a tener una conclusión. Invitamos en dos ocasiones. Aquí está sí, en pantalla, vamos a leer. Dice: con la finalidad de verificar la situación judicial actual del ciudadano segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dice, consultado en el sistema de requisitorias de la policía, documentación activa y pasiva a cargo del área competente, con el siguiente resultado a la fecha: negativo para orden de captura, negativo para impedimento de salida del país. Es decir, el video que hemos visto esta noche entonces de Alejandro Sánchez Sánchez podría haber sido grabado desde el exterior, Víctor Andrés. Seguramente. ¿Cabe esa posibilidad? Sí, por supuesto. La técnica permite todo. Porque el oficio que cursa el congresista Bazán es de ¿cuándo? ¿Cuándo es la...? Hace del 15 de noviembre. No, la respuesta es del 15 de noviembre. La respuesta es ayer, después de mucho tiempo, hace varias... dos o semanas, 2 o 3 semanas. 2 semanas sí, antes, y recién ayer le contestan. Sí. Estoy clarísimo de eso. Y hasta ayer no figuraba. Y nosotros insistimos en que venga el señor Huertas a responder esta y otras dudas. Huerta, perdón, en 2 oportunidades se ha negado a asistir a la comisión. Entonces estamos en el procedimiento de, bueno, he tenido que ser bastante respetuoso. He querido ir directamente por la censura, lo anuncié en su momento. Hoy estamos siendo más cautos y estamos haciendo la recolección de firmas. El reglamento realmente no indica si tú le haces invitación al Congreso, ¿no? Bueno, entonces, pero el día de hoy, digamos, a raíz ya de la disposición del Poder Judicial de la prisión preventiva, de la orden de prisión preventiva,
el señor se convierte en un no habido para la justicia y la policía tendría que buscarlo. Podría estar en cualquier parte del mundo, realmente. ¿Y qué nos dice la imagen, Víctor Andrés? Yo recuerdo una anécdota sobre este ministro del Interior. Hace mucho tiempo atrás mandamos un patrullero a recorrer a un ministro. Como no se presentaba, mandamos un patrullero de grado fuerza, de grado fuerza. para que no tenga grado Sí, fuerza. sí, sí. Así que es una Si idea. fuéramos la, una idea que les doy a ustedes. claro, si tuviéramos la comisión, tuviéramos facultades de comisión investigadora, podríamos citar de grado fuerza, por supuesto, al ministro. Al ministro, pero veamos el video, es curioso, porque esto, a ver, nos recuerda, no es la primera vez, además, que Sánchez se pronuncia respecto a su situación penal, a su situación ante el Ministerio Público de esta manera, ¿no? Lo había hecho también, recuerden ustedes, Bruno Pacheco, en un discurso en el que uno no sabía si interpretar si el mensaje que enviaba era para la autoridad o era, digamos, para la autoridad del Ministerio Público o para el presidente. En este caso, ¿qué les dice el video? Yo la impresión que tengo es que está muy seguro del apoyo del gobierno, muy seguro, muy tranquilo, se le ve muy tranquilo, y seguiré así hasta que vea que el gobierno le quite ese apoyo, ya sea en el Perú para protegerlo y que no lo detengan, o fuera del Perú para que no lo extraditen. Y si él pierde ese apoyo que cree tener del gobierno, y que seguramente lo tiene el gobierno, él se volverá un colaborador eficaz. Pero no lo va a hacer mientras el gobierno despliegue... Bueno, si salió del país, claro, va a ser mucho más difícil que eventualmente se convierta en colaborador eficaz. Me preocupa que se siga instrumentalizando y realmente, como lo menciona Víctor Andrés, se utiliza al gobierno para la defensa del presidente de la República. El 80% del tiempo el presidente lo que hace es defenderse, no por casos en los que lo hayamos involucrado el Congreso de la República, sino donde él mismo se ve envuelto por organización criminal precisamente. Si, por ejemplo, hoy no se pudo tocar en la comisión permanente el tema de traición a la patria, es porque el presidente alegó que tenía que presentarse a otras diligencias del Ministerio Público. Entonces, el viernes vuelve a tener otra situación, el lunes tiene otra, el martes tiene otra, y el único ciudadano en el país que solo se tiene que dedicar a tiempo exclusivo a ser presidente es precisamente el presidente de la República. Entonces debemos hacer algo, tomar acciones inmediatas, porque precisamente la situación que vive el gobierno es porque no se dedica. Una última pregunta para ambos. La denuncia por traición a la patria, después de lo que ocurrió con el procurador ayer ante el Tribunal Constitucional, para los televidentes siempre recordándoles que, caramba, de verdad que el procurador acudió y no supo cómo responder a las preguntas y a los argumentos que le exponían los vocales, ¿no es un contrasentido, no perjudica a la oposición esta denuncia por lo frágil que parece ser, de acuerdo al análisis de muchos especialistas? Bueno, la denuncia es frágil y acá Diego ha tenido una gran exposición ahí en defender la acusación o la denuncia inicial, sí. Y me parece muy bien que lo haya hecho. Yo creo que es un poco frágil, es un poco forzada, es cierto, pero también es la única manera de poder acusarlo al presidente, porque tampoco hay otra manera. Pero sí creo que esta denuncia de la fiscal es más contundente, tiene más sustancia, tiene más pruebas. Y finalmente el procurador, es decir, ¿cómo es posible que el procurador haya sido procurador del Congreso cuando es un procurador del gobierno? Entiendo. Nombrado por el gobierno, nombrado por el señor Soria, Soria fue nombrado por Vizcarra, o sea, estamos hablando de una procuraduría que es adscrita al Ministerio de Justicia. ¿Cómo el Congreso acepta una procuradora de esa naturaleza? Le agradezco a los 10 segundos, congresista, por favor. La justicia siempre tiene que buscar los caminos, y disculpan que hagan esta comparación, pero si Al Capone cayó por evasión de impuestos, el señor presidente de la República, así por lo que está buscado, la justicia tiene que encontrar el camino de encontrar la verdad, y finalmente millones de peruanos que exigen de que se haga respetar. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Hacemos una pausa, pero vamos a regresar con